Hola hijos de Dios, en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los teólogos y filósofos más fundamentales para comprender el pensamiento de la Edad Media y del cristianismo en general, San Agustín de Hipona, porque San Agustín es considerado uno de los padres de la Iglesia, es decir, uno de los que constituyeron el pensamiento y la teología cristiana. Muchos han considerado a San Agustín como un filósofo dentro de la antigüedad, porque vivió antes de la caída del Imperio Romano. Por el contrario, yo lo voy a exponer como aquel pensador que dio origen al pensamiento de la Edad Media, porque desde San Agustín, entre otros, se forma el pensamiento clave de la Edad Media, la religión cristiana. Soy Antón, de Libros por Tiempo, y hoy vas a entender el pensamiento de San Agustín. San Agustín nació en el año 354 después de Cristo, concretamente en Tagaste, la actual Argelia y lo que en aquella época era la provincia de Numidia dentro del Imperio Romano. Una de las influencias más directas en el pensamiento de San Agustín fue la persistencia de su madre, Mónica, para que se convirtiera al cristianismo. En un principio San Agustín abrazó todo tipo de escuelas. El primer encuentro de San Agustín con la filosofía fue con una obra del pensador Cicerón, y por esta fue por lo que Agustín se inició en la filosofía. Ya de entrar en la filosofía, Agustín primeramente se convirtió al maniqueísmo, porque creía que esto le iba a dar la clave para orientar su vida. Durante su vida, pensamientos como el epicureísmo y el estoicismo fueron claves para la comprensión de los conceptos de felicidad, libertad personal o el placer. Sin embargo, la influencia de su madre y el viaje que emprendió hacia Milán le cambiaron completamente su visión del mundo, y por fin pudo convertirse al cristianismo. Y es que fueron el cristianismo y las perspectivas influenciadas por Platón las que conformaron su pensamiento. Desde el viaje de Milán, a partir del año 384 hasta su muerte, el 430, escribió varias obras que intentaron dar una justificación a la doctrina cristiana. Esta visión filosófica y teológica fue la que desarrolló en todos sus escritos y la que impulsó a ser uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía. ¿Soy mejor que vuestros novios? Sí. Sí soy mejor que vuestros novios. ¿Gano más dinero que vuestros novios? Sí. ¿Soy más exitoso que vuestros novios? Sí. ¿Soy mejor tío que vuestros novios? Sí. ¿Soy más atractivo que ellos? Probablemente también. El contexto histórico de San Agustín se puede resumir en dos puntos principales. Primero, la crisis del Imperio Romano, y segundo, la supremacía del cristianismo. Vayamos al primero. Como hemos dicho, San Agustín vivió desde el 354 hasta el 430 después de Cristo. Y para situarnos, la caída definitiva del Imperio Romano fue en el año 476. Es decir, San Agustín no vivió la caída completa del imperio, pero sí que pudo observar un periodo en donde se quiso dar respuesta a la crisis del siglo III. La crisis del siglo III después de Cristo del Imperio Romano fue un periodo marcado por la inestabilidad política, guerras civiles, invasiones externas, crisis económicas y un cambio social significativo. Los emperadores eran efímeros, y el imperio se enfrentó a presiones tanto internas como externas. Como consecuencia, en el siglo IV, primero, surgieron reformas que trajeron cierta estabilidad bajo emperadores como Diocleciano o Constantino. Segundo, se dividió el Imperio Romano entre Oriente y Occidente. Y tercero, el cristianismo se convirtió en la religión oficial. Sin embargo, las tensiones sociales y las invasiones continuaron, lo que sentaron las bases para los desafíos futuros del imperio. Por otro lado, la segunda característica era la supremacía del cristianismo. En los siglos IV y V, el cristianismo se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano. Tenemos que tener en cuenta que los primeros siglos del cristianismo fueron muy oscuros, porque fue una religión altamente perseguida. Tras el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, que permitió la libertad religiosa, el cristianismo recibió el apoyo del emperador Constantino, quien convocó el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo para unificar la fe. En el siglo V, el emperador Teodosio I declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio y prohibió los cultos paganos. Esto cambió radicalmente la cultura romana, ya que el cristianismo influyó en la política, la educación y la vida cotidiana, estableciendo las bases para su papel central en la Europa medieval. Asimismo, si nos centramos en un pensador como San Agustín, que esta fuese la religión oficial del imperio, fue clave para que San Agustín se convirtiera al cristianismo y pueda pasar a la historia como uno de los padres de la Iglesia. Una vez expuesto el contexto de San Agustín, vayamos a entender qué pensaba. Creo que para comprender el pensamiento de este teólogo y filósofo hay que partir de la idea más fundamental de su teoría, la existencia de Dios. Para entender cómo llega a esta conclusión, hay que tener en cuenta dos cuestiones antes. Primero, la división que hace San Agustín entre razón y fe, y por otro, la división entre Dios, o ser absoluto, y los seres contingentes. En la primera división, Agustín comprende que la razón, nuestro entendimiento, no puede llegar a entender a un ser de tales características como Dios.
Por eso necesitamos de la fe para poder llegar a entender a ese ser. Sin embargo, lo que nos tiene que mover no es una fe ciega, sino que tal fe para San Agustín se debe apoyar en la razón. Para comprender esto, debemos entender que la corriente escéptica, ya explicada en anteriores vídeos, fue una teoría que San Agustín combatió durante toda su vida. Si recordamos lo que era el escepticismo, esta era aquella corriente que tenía la duda como principio fundamental, porque no creía en la verdad. Agustín rechaza el escepticismo absoluto, afirmando que, aunque el conocimiento humano pueda ser limitado, hay verdades fundamentales que puedan ser conocidas. Y esas verdades se pueden dividir mediante 3 tipos de conocimiento. Primero, tenemos el conocimiento sensible. Este es el encargado de comprender la realidad cambiante, ya que obtiene datos a partir de los sentidos. Segundo, tenemos el conocimiento racional inferior. Este es el conocimiento reservado a las ciencias y es el encargado de aprender las leyes y reglas universales. Este conocimiento es propio de los seres humanos y no de los animales, por eso es racional, pero es inferior porque trata las cosas temporales. Por ejemplo, la biología hablará a partir de la vida, la física hablará a partir del Big Bang, y lo que analizarán estas dos será cómo es la realidad temporal. Pero aparte de este conocimiento, debe haber un conocimiento superior. Este es, tercero, el conocimiento racional superior. Para San Agustín, este último conocimiento es el encargado de la filosofía, y al igual que el anterior conocimiento, trata las cuestiones universales y necesarias, pero de lo eterno y lo inmutable. Es decir, como hemos dicho, la ciencia trata de comprender las reglas de la realidad cambiante externa. Por el contrario, la filosofía es la única capaz de aprender la verdad eterna, que no está más que en nuestra alma, es decir, en nuestra mente, lejos de la realidad exterior. Es decir, Agustín llega a la conclusión de que los humanos podemos pensar y saber qué estamos pensando, porque Dios nos ha dotado de ese don. Esto es lo que San Agustín llama la iluminación, y por ello, la verdad eterna que comprende la filosofía es Dios. Sin embargo, para comprender a Dios no puede solo participar la razón, porque un ser infinito y perfecto no puede comprenderse por nuestra mente, que tiene errores y es finita. Para ello, la filosofía debe comprender que la razón se debe apoyar en la fe. La fórmula de San Agustín entonces es: creo para entender, entiendo para creer. Pero, ¿qué debemos comprender o en qué tenemos que tener fe? En Dios. ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Es Dios! Aquí es donde San Agustín establece una división entre Dios y los seres contingentes. Dios, para San Agustín, era un ser absoluto, eterno, perfecto, bondadoso, justo y que no cambia nunca. Asimismo, para entender racionalmente esto, el teólogo explica 3 argumentos que razonan sobre la existencia de ese ser absoluto. Primero, el argumento gnoseológico. Segundo, el argumento cosmológico. Y tercero, el argumento ejemplarista. El primer argumento trata sobre el conocimiento. San Agustín decía que para conocer la verdad de las cosas, necesitamos una fuente de verdad absoluta. Si todo fuera relativo y no hubiese un estándar, no podríamos saber qué es verdadero. Dios, como la verdad suprema, es necesario para que tengamos un conocimiento verdadero y no solo opiniones. El segundo argumento es el argumento cosmológico, y este se centra en la existencia del universo. Agustín pensaba que todo lo que existe tiene que tener una causa. Si miramos a nuestro alrededor, podemos concluir que el mundo y todo lo que hay en él podría no haber existido. Así que, para que algo exista, debe haber una causa que lo haya creado. Esa causa para San Agustín es Dios, quien da origen y mantiene al universo. El tercer argumento se basa en las ideas perfectas. Aquí se nota que hay una clara influencia de Platón. Agustín creía que las cosas que vemos en el mundo son copias imperfectas de las ideas perfectas que están en la mente de Dios. Por ejemplo, la idea de belleza o justicia no se encuentran plenamente en el mundo material, sino que existe de manera perfecta en la mente de Dios. Así, todo lo que existe es una especie de reflejo de las ideas divinas. Sin embargo, cuando observamos el mundo, no vemos a este ser perfecto, sino que lo que vemos son seres contingentes. Los seres contingentes, primero, son aquellos seres que tienen una finitud, es decir, nacen y mueren, como tú. Pero en vida, como segunda característica, las cosas deben cambiar. Es decir, todo lo que existe en la realidad tiene un cambio y se va transformando. Luego, si todas las cosas nacen y mueren y cambian, tercero, debe haber algo que las haya creado. Porque para San Agustín, las cosas que tienen un principio no han podido ser creadas por sí mismos, porque para ello debían estar antes del principio. Es decir, no puede haber algo finito
que se haya creado a sí mismo porque debía estar antes de su nacimiento, y eso es imposible. ¡Wow! ¡Qué matemática! Entonces, a diferencia del ser absoluto, los seres contingentes son finitos, cambiantes y han sido creados por otra cosa. Y esa cosa o ser que ha creado a los seres contingentes no puede ser más que Dios. De ahí pasamos a otra de las ideas de San Agustín, la creación del universo. Para San Agustín, como buen cristiano, entiende que el mundo y el tiempo fueron creados por Dios de la nada. Esto se escapa de la visión platónica, porque si recordamos a Platón, este creía que el mundo material era una copia y estaba creado por otro mundo aparte, el ideal. Es decir, para Platón, como buen griego, no concebía que las cosas fuesen creadas de la nada, sino de otro mundo aparte. Para San Agustín, Dios creó de la nada el mundo, y el mundo no es más que una elección, libre y voluntaria de Dios. Por ende, el mundo y el humano es bueno por ser una creación de Dios, y no una mala copia de las ideas. Sin embargo, aunque la creación del universo o el mundo San Agustín difiera del platonismo, en su visión del humano es también dualista como la visión platónica. San Agustín considera que el ser humano está compuesto de alma y cuerpo. El cuerpo es material y temporal, mientras que el alma es inmortal y espiritual, siendo esta la verdadera esencia del ser humano. Por el contrario, a diferencia de Platón, Agustín no cree que el alma preexista al cuerpo. En la visión de San Agustín, cada alma es creada en el momento en el que naces. El alma es vista como un don divino, y aunque es la parte más noble del ser humano, está afectada por el pecado original, es decir, la finitud del cuerpo. Entonces, para contrarrestar la idea platónica de que el alma preexiste al cuerpo, San Agustín lanza dos teorías compatibles. Primero, la teoría del traduccionismo, y segundo, la del creacionismo. La primera no quiere decir más que tu alma, junto a tu cuerpo, han sido engendrados por tu aita y por tu amo. El alma de las dos personas se transfiere a la persona recién nacida. Sin embargo, en su segunda teoría explica que aunque tus padres tengan que ver en la creación del alma, Dios ha intervenido directamente en la creación de ella. Es decir, es verdaderamente Dios el creador de ese alma. Vale, entonces, hemos entendido que Dios es un ser absoluto, eterno y perfecto, que ha creado el mundo y a todos los seres. También, este ser, que es pura bondad, nos ha dotado a los seres humanos de una capacidad racional reservada en el alma, aunque tengamos cuerpos y seamos finitos. Pero aquí entra una de las preguntas más controvertidas, no solo en el pensamiento de San Agustín, sino en todo el pensamiento cristiano. Entendiendo que este ser es bondadoso, perfecto y ha tenido la libertad de crear el mundo, ¿por qué existe el mal? Vamos a empezar a guardar la caleta. Por si no cogen preso, hay que asegurar la casa a los niños. El problema del mal en San Agustín se centra en la cuestión de cómo puede existir el mal si Dios es omnipotente, omnisciente y bondadoso. Para entender esto, debemos comprender varios conceptos primero. Primero, la naturaleza del mal. Para San Agustín, el mal no es una sustancia o entidad por sí misma, sino una privación del bien. Es decir, es lo que ocurre cuando las criaturas, es decir, nosotros, se apartan de Dios y de su bondad. En resumen, la naturaleza del mal es para San Agustín la falta de bien. Este mal no es creado por Dios, sino que surge de la libre voluntad de los seres creados. De ahí la segunda idea, el libre albedrío. El libre albedrío es fundamental en su argumento. Dios otorgó a los seres humanos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. El mal entra en el mundo cuando los seres humanos eligen apartarse de Dios. Pero, ¿por qué hace esto Dios entonces? De ahí su tercera idea, la preservación de la libertad. Para San Agustín, Dios permite el mal para preservar el libre albedrío, que es esencial para que las personas elijan el bien de manera auténtica. Es decir, nos está dejando libertad para que nosotros podamos elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, para poder ser buenas personas, aunque pequemos en vida, existe una cuarta idea, la redención. Redención para cualquier cristiano quiere decir salvación. Es decir, que en vida seas bueno y acometas a una ética bondadosa para que luego en la muerte puedas salvarte y redimirte. A pesar de la existencia del mal, San Agustín enfatiza que Dios ofrece la posibilidad de redención a través de Jesucristo, lo que permite a la humanidad superar el mal y restaurar su relación con Dios. En resumen, San Agustín explica que el mal existe debido al uso indebido del libre albedrío por parte de las criaturas, es decir, por nosotros, y no contradice la naturaleza buena y perfecta de Dios. Entonces, una vez entendido por qué Dios permite el mal en el universo, San Agustín comprende que en el mundo hay dos tipos de personas. Por un lado, las personas buenas,
es decir, guiadas por Dios por encima de ellos mismos, y por otro lado, las personas malas, guiadas por el amor propio por encima de Dios. Dicho esto, San Agustín distingue entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. La primera representa a los que viven según los principios de Dios, mientras que la segunda se caracteriza por la búsqueda de intereses temporales y la corrupción moral, es decir, al mal. Para San Agustín, la historia está guiada por Dios, y aunque la vida pueda ser a veces una mierda, Dios tiene un plan a largo plazo para los seres humanos. Durante la historia de Dios, estas dos ciudades comentadas estarán combatiendo para poder establecer el poder en la tierra. Pero al final, la ciudad de Dios será la que vencerá sobre aquellos humanos que no obedecen al mensaje de Dios. Es decir, comportarnos bien en vida para poder ir al cielo y salvarnos eternamente. Para concluir con el vídeo, vamos a hacer un breve repaso del pensamiento de San Agustín. Para ello, vamos a establecer una división entre Dios, mundo y humano. Dentro de Dios, primero San Agustín quiere comprender la existencia de este ser absoluto. Para ello, establece la relación entre razón y fe. Aunque la razón no puede comprender completamente a Dios, la fe, apoyada por la razón, es esencial. Segundo, Agustín combate el escepticismo, defendiendo que existen verdades fundamentales que podemos conocer mediante tres tipos de conocimiento: el sensible, el racional inferior y el racional superior. Este último se relaciona con la filosofía y la iluminación, donde la verdad eterna es Dios. Tercero, Dios es descrito como un ser absoluto y perfecto, cuya existencia es argumentada mediante el argumento gnoseológico, la necesidad de una fuente de verdad, esta es Dios; el cosmológico, todo tiene una causa, y este es Dios; y el ejemplarista, no hay nada en la realidad como las ideas perfectas de la mente de Dios. Además, para la existencia de Dios, hace una diferencia entre los seres contingentes, nacidos, cambiantes y finitos, y Dios, quien creó el universo de la nada. Entonces, aquí se muestra la segunda idea, el mundo, que es aquello que es contingente, cambiante y finito, y es creado de la nada por Dios. En cuanto al ser humano, primero está compuesto de alma y cuerpo, siendo esta última inmortal y creada por Dios en el momento del nacimiento. Segundo, Agustín aborda el problema del mal, argumentando que este surge de la privación del bien y el uso indebido del libre albedrío. La existencia del mal no contradice la bondad de Dios, ya que permite la libertad necesaria para elegir el bien. Finalmente, para acabar con el humano y con todo el repaso, distingue entre la ciudad de Dios, los que siguen a Dios, y la ciudad terrenal, los guiados por intereses temporales, afirmando que la historia está bajo el plan de Dios, que al final acabará en la salvación de todos los fieles de Dios, es decir, de la ciudad de Dios. Para acabar con el vídeo, debo comentar que San Agustín no solo transformó la teología cristiana, sino que su legado ha influido en la filosofía y la cultura occidental hasta el día de hoy. San Agustín, hasta el siglo XIII, fue el inspirador máximo de la filosofía y la teología del cristianismo, y el que influenció notablemente a pensamientos posteriores como el de Santo Tomás. Así que la próxima vez que te enfrentes a preguntas sobre la vida, la fe o el sentido del bien y el mal, recuerda las enseñanzas de Agustín. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like, dejar tu comentario y suscribirte para más contenido. ¡Hasta la próxima!